Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 101 compañeros senadores, ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Gracias. Se abre la sesión del jueves 27 de septiembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de esta legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que correspondan a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la misma. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Compañeras y compañeros senadores, les informo que la mesa directiva, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo tercero del artículo 72 del reglamento del Senado, acordó modificar la prelación de los asuntos enlistados en nuestra agenda para que la efemérides en relación con el 247 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón se presente desde el inicio de la sesión. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al señor senador José Ascensión Orihuela Bárcena. Con su autorización, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la 62ª legislatura del Congreso de la Unión tiene el honor de conmemorar un aniversario más del natalicio de un prócer indiscutible de la patria, don José María Morelos y Pavón. En el Senado de la República rendimos homenaje a este michoacano excepcional que enfrentó a los enemigos de la libertad y entregó su vida por la independencia de México. Distinguimos al genio militar y político que junto con Hidalgo, Allende, López Rayón, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez y muchos otros patriotas consiguió el triunfo de la Guerra de Independencia emprendida en 1810. Morelos y Pavón, a quien la historia reconoce como el siervo de la nación, nace un 30 de septiembre de 1765 en la entonces Valladolid de Michoacán, hoy ciudad de Morelia. Durante su niñez sufrió múltiples privaciones y sin una educación formal tuvo que trabajar arduamente durante su primera etapa de juventud. En 1790, a la edad de 25 años, ingresa al Colegio de San Nicolás de Obispo, donde estudia gramática latina, retórica, filosofía y teología moral, esta última bajo la supervisión de Miguel Hidalgo. En 1801 se ordena sacerdote para posteriormente hacerse cargo de las iglesias de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro. Iniciada la lucha por la independencia de la Nueva España y con plena conciencia de la justicia, la libertad y el deseo de lograr una nación independiente, el también conocido como párroco de Nocupétaro, a sus 46 años, se enlista a las tropas del cura Hidalgo. Este,
conocedor de sus habilidades políticas y estratégicas, de inmediato le otorga el grado de coronel y se le asigna como principal tarea extender la insurgencia a la costa sur, al sur del país. En noviembre de 1811, su desempeño y valentía al frente del campo de batalla, así como sus grandes victorias en los estados de Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, lo hacen acreedor del título de comandante en jefe de los ejércitos insurgentes por la Junta de Zitácuaro. El 13 de septiembre de 1813, ya como principal cabeza de la lucha armada y del movimiento independentista, convoca en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al primer Congreso Independiente y presenta el documento Los Sentimientos de la Nación. En sus 23 puntos, Morelos deja sentado su genialidad política y visión moderna del Estado que quería construir al declarar la total independencia de México con relación al Reino de España y el establecimiento de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La conducción política jamás debía de ser administrada nuevamente por el gobierno de los reyes ni por la Iglesia, sino por el pueblo, el que solo podría depositarlas en sus representantes. La distribución equitativa de la propiedad, la abolición de la esclavitud, la disolución de las castas, la propuesta para crear un sistema republicano sobre la base de la igualdad, la libertad y la eliminación de los tributos excesivos, constituyen solo algunas de las ideas fundamentales expresadas por José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación. Ideas que un año más tarde, el 22 de octubre de 1814, se convertirían en la base de la Constitución de Apatzingán, decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que en su espíritu refleja el interés supremo de alcanzar una nación apegada a los principios de justicia y libertad, pero también soberana e independiente. En reconocimiento al gran genio militar y al gran estadista, capaz de reunir los anhelos independentistas, los diputados del Congreso de Chilpancingo lo nombran generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo. Con esa responsabilidad, el 17 de noviembre emite el bando por el que se suprime la esclavitud, las castas y las cajas de comunidad. El 5 de noviembre de 1815, Morelos cae preso en Texmalaca, cuando salvaguardaba la integridad física del Congreso en su intención de conducirlo rumbo a Tehuacán, Puebla. Es llevado a la Ciudad de México, donde es juzgado, degradado y sentenciado a muerte por el Tribunal de la Inquisición y finalmente es fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, correspondiente al Estado de México. En reconocimiento a este michoacano y mexicano excepcional, en 1828, su ciudad natal recibe el nombre de Morelia. Asimismo, en 1869, el presidente Juárez decreta la creación del Estado de Morelos en su honor. Compañeras y compañeros senadores, en el Senado de la República estamos obligados a retomar el pensamiento e ideología de Morelos, de comprometernos a legislar con constancia y patriotismo para atender los reclamos de la sociedad mexicana, de justicia, libertad e independencia, de emitir y reformar leyes en beneficio de nuestra patria, las cuales coadyuven a fortalecer nuestro sistema republicano y representativo, nuestra democracia y la libertad de todos los mexicanos, pero sobre todo que garanticen el acceso a una vida decente. El pensamiento de Morelos
contiene conceptos básicos y fundamentales, completamente vigentes para el México de hoy y por los que aún pugnamos los mexicanos. En estos tiempos en donde el país enfrenta nuevos retos, es necesario enaltecer su gran legado, el respeto a la legalidad y la búsqueda de la justicia social. Los senadores de la República, al igual que este gran prócer de la patria, debemos involucrarnos en la batalla de nuestro tiempo, entender la independencia de la que goza México como un camino hacia la libertad, concebir la igualdad como último destino de nuestra nación y ver la justicia social como eje fundamental de la política. Dictemos leyes a favor de la ciudadanía y luchemos contra las injusticias. Trabajemos con entrega y pasión. Juntos construyamos un México con instituciones fuertes y democráticas. Demos valor a las demandas de los mexicanos. Ofrezcamos a nuestros hijos un futuro mejor, un México del que se sientan orgullosos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor senador Ascensión Orihuela Bárcena. Para referirse al mismo asunto, se le confiere el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente. Con la venia del presidente de la mesa directiva, de quienes integran también la mesa directiva, compañeras senadoras, compañeros senadores. Efectivamente, al cumplirse un año más del natalicio de José María Morelos y Pavón, se vuelve indispensable recordar la entrega, pasión y lealtad que mostró el siervo de la nación en su lucha por liberar al pueblo de México de la esclavitud y decadencia en que se hallaba en manos de la colonia española. Es, sin lugar a dudas, la figura más grande de la lucha por la independencia de nuestra nación. Sus acciones son del mundo conocidas. La conciencia humanista que heredó en sus escritos son semillas germinales de nuestro actual sistema político mexicano. Los hechos heroicos del valor escribieron brillantes páginas de la Guerra de la Independencia de México. Cabe recordar el acontecimiento como el que él vivió en el sitio de Cuautla durante 72 días, resistiendo junto a su ejército los embates de las fuerzas del virrey, y que al cabo de ese lapso solo fue incuantificable la pérdida económica del virreinato sin que se lograra acabar con Morelos. La contribución histórica de este general que deslumbró a Europa con su genio militar, tanto que el propio Napoleón sugirió en algún momento que con 5 Morelos conquistaría el mundo, se convierte en justificación plena para recordarnos que la deuda que tenemos frente a los hombres como él, de la talla moral que ostentó durante toda su vida, hoy adquiere singular importancia. Hoy debemos tener conciencia del legado entrañable que nos heredó Morelos. Morelos buscó en todo momento darle orden a su movimiento y se preocupó no solo por ir liberando territorio para su añorada América, sino que además sentó las bases legales y constitucionales para darles garantías en lo inmediato a los pueblos liberados con leyes justas y de una asombrosa modernidad. Es de tal envergadura la herencia política de José María Morelos y Pavón que solo basta con acudir a los textos de la apertura del Congreso instalado en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, Congreso que constituye los antecedentes inmediatos de nuestra vida parlamentaria, para corroborar el pensamiento de este prócer de la patria. En ese discurso que hoy se registra en la historia política mexicana, pues su voz, Morelos dictó los sentimientos de la nación, pues de su voz se escucharían la voz de los combatientes independentistas, del pueblo lastimado, del futuro de México. Basta recordar
en ese documento, que el ilustre mexicano se refirió a la representación popular y a la soberanía nacional, que expresada en el artículo 5 del Congreso de Chilpancingo señala la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario. De igual manera, el siervo de la nación sentó las bases de la función legislativa al destacar en su punto 12 la referencia del tipo de leyes que espera el pueblo que aprueben sus representantes, los cuales no pueden justificarse en intereses mezquinos al expedir leyes en contra de los intereses populares. Y así decía: la buena ley es superior a todo hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen la constancia y patriotismo, mover en la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que para dictar una ley se haga junta de labios en el número posible para proceder con más acierto. Compañeras y compañeros legisladores, Morelos y Pavón es nuestro primer y más contundente referente de nuestra labor parlamentaria, pues el Congreso Constituyente de Chilpancingo, a la par de decretarse la libertad y la abolición de la esclavitud de la América Mexicana, se configuraba en específico la primera Constitución del país. Ese par de conceptos que dan muestra del pensamiento de José María Morelos y Pavón revelan a un hombre adelantado a su tiempo. Sus ideas, que tienen vigencia en nuestro tiempo, tendrán un valor central en las democracias de todo el mundo. Sin lugar a duda, los principales males que nos aquejan en la actualidad derivan justamente de los grandes abismos que imperan entre la opulencia y la indigencia. Es nuestro deber tomar su ejemplo y su estafeta para promover el interés nacional y sentar las bases de una vida más próspera a los mexicanos. La unidad y el compromiso deben ser el motor que nos permitan lograr los cambios trascendentales para el fortalecimiento de los desafíos que impone la pobreza, la injusticia, la ignorancia y la corrupción, que son motivos por demás impostergables para refrendar nuestra lucha del día a día a favor de un México mejor. Hoy más que nunca se vuelve oportuno repensar a Morelos. No solo evocar la memoria política de pasajes históricos, es sin lugar a dudas inmiscuir su fortaleza e ideario patriótico en el imaginario colectivo. Renacer la obra y la acción del siervo de la nación resulta imperativo cuando los intereses mezquinos, como los que llama Morelos, pretenden desconocer y arrebatar las conquistas sociales del pueblo trabajador de México. La buena ley debe ser superior a todo hombre. Erradicar la opulencia, elevar la vida del jornalero, son parte de los sentimientos de la nación que parece que olvidó Felipe Calderón. El titular del Ejecutivo ha traicionado sus compromisos de campaña al autoproclamarse presidente del empleo y en los hechos hacer lo contrario. Basta recordar dos sucesos que lo marcarán lo que queda de la investidura oficial como el peor presidente de México. Asestar un doloso y premeditado golpe en contra de la vida sindical al desaparecer el sindicato de electricistas de Luz y Fuerza en completa rebeldía a los derechos adquiridos por los trabajadores. Señor senador, pido que se centre en el tema que nos ocupa, por favor. Asimismo, el oportunismo de quien habita la residencia de Los Pinos volvió a demostrarnos que de patriota no tiene nada. Aprovechándose de las bondades del parlamentarismo, exigió al Congreso de la Unión dictaminar en calidad de iniciativa preferente su paquete de reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que para los especialistas y sobre todo los trabajadores reniega de las conquistas de los trabajadores mexicanos y representa una bomba de tiempo económica que podría estallar como ha sucedido en España, Grecia, Italia o Argentina. Si esa es la suerte que le depara a México con un gobernante de esa naturaleza, más valdría miles de Morelos en las calles. Compañeras senadoras, compañeros senadores, estamos llamados a cambiar el futuro del sistema político y económico de México. No desaprovechemos la gran oportunidad y construyamos un país más digno para las futuras generaciones.
seamos dignos merecedores de la herencia de héroes como José María Morelos y Pavón, y devolvámosle a la patria la luz que pensaron y por la que dieron su vida nuestros próceres. Muchas gracias, senador presidente. Gracias, senador Benjamín Robles. Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Con su permiso, señor presidente. Por supuesto que todos los michoacanos estamos orgullosísimos de José María Morelos y Pavón, siervo de la nación. Será su cumpleaños el próximo día 30 y cada año tenemos la obligación de recordar qué dejó para todo México. Era un sacerdote que tenía clarísimos cuáles son los valores superiores de las personas y de las comunidades. Por supuesto que estuvo en la batalla y por supuesto que desde la primera hora se sumó a su maestro Miguel Hidalgo y Costilla y asumió la responsabilidad de los insurgentes en el sureste. Pero no solo era un hombre claro en función de defender la libertad, sino que también tuvo clarísimo que las personas no solo tenemos derecho a quejarnos de las realidades, sino que tenemos la gran responsabilidad de construir las instituciones y la corresponsabilidad en el trabajo de construir comunidad. José María Morelos nunca desconoció la realidad. Se enfrentó en la insurgencia, hizo un gran equipo con el que trabajó hasta donde pudo. Era un estratega, y para ser estratega no solo hay que reconocer las frases populistas y los discursos que quedan bien. Él enfrentó con mucha valentía al caudillismo, aunque le tocó ser caudillo. Sabía que no es con caudillos como se salvan las patrias. Construyó instituciones y, en efecto, en Apatzingán en 1813, con un congreso itinerante, dio a conocer la primera Constitución para México. No solo eso, también fue a Ario de Rosales y ahí instituyó el primer poder judicial para un país libre que hoy se llama México. Celebramos, pues, a un hombre que sabía de valores, que defendió con su vida la libertad para América, que defendió con su vida la corresponsabilidad, que nos dejó clarísimas responsabilidades, que dijo que nadie puede estar en la opulencia, ni siquiera algunos líderes sindicales. Dijo que tenemos que trabajar con toda la responsabilidad para que se distribuya mejor los bienes y se gestione el bien común. Así que hoy celebramos al grandísimo José María Morelos y Pavón, moreliano, estadista y un siervo de la nación, que creyó más que en los caudillos, en las instituciones. Muchas gracias, señor. Gracias, senadora Luisa María Calderón. Informo a la Asamblea que el senador Roberto Albores Gliasson hace del conocimiento del Pleno que este día quedó debidamente instalada la comisión de la medalla Belisario Domínguez. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pido a la Secretaría que pasemos al siguiente punto del orden del día. Se recibieron invitaciones del Gobierno del Distrito Federal para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas: del 204 aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, a realizarse el próximo jueves 4 de octubre, y del izamiento de bandera a media asta con motivo del día de duelo en el Distrito Federal por las víctimas de la masacre del 2 de octubre de 1968, a realizarse el martes 2 de octubre, ambas en esta ciudad. Para asistir en representación de la Cámara de Senadores a esas ceremonias, se designa en comisión a la senadora Ana Gabriela Guevara para la ceremonia del aniversario luctuoso de Francisco Primo de Verdad y Ramos, y a las senadoras
Alejandra Barrales Magdaleno y Marta Palafox Gutiérrez para la ceremonia de izamiento de bandera a media asta. En el apartado de iniciativas, se le concede el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación. Esta iniciativa también viene firmada por la senadora Marcela Guerra Castillo. Con tu venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, uno de los criterios más importantes a identificar en las tareas legislativas es sin duda el criterio costo-beneficio que involucra el diseño normativo. Para el caso que hoy nos ocupa, es la importancia de regular la asistencia a madres solteras en situación de alta marginación y pobreza. Más de 5 millones de mujeres son madres solteras en nuestro país. La situación se recrudece cuando éstas tienen un bajo nivel educativo y no pueden acceder a empleos bien remunerados o tienen orígenes de nuestros pueblos indígenas. También con aquellas que siempre se han dedicado al hogar y quedan en total vulnerabilidad al separarse o perder a sus parejas. Tan solo en este punto, el INEGI refiere el 14% de las madres solteras no posee ningún ingreso. El instituto, además, nos revela que un gran número de jefas de familia tienen carencias en sus hogares. Por darles solamente algunos ejemplos, el 5% tiene piso de tierra, el 1% carece de luz y el 9% no tiene agua entubada. Los programas sociales, por definición, se ubican en el ámbito de la administración pública y se asumen como asistencialistas. Sin embargo, resulta indiscutible que la conformación de núcleos familiares en situación de pobreza, con hijos y jefas de familia como únicas proveedoras del mismo, no han merecido a la fecha un programa eficaz que garantice desde varias aristas el abatimiento a dichas condiciones de precariedad. En este sentido, resulta responsabilidad indelegable de nosotros, señores legisladores, garantizar que el extracto social más vulnerable sea el que efectivamente reciba los recursos asistenciales. La protección del Estado debe ser dirigida, proyectada y eficaz para los mexicanos de escasos recursos, bajo el concepto proactivo de inversión social, tal como se ha puesto de manifiesto en nuestra agenda nacional. En nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres. El 18% de ellas vive sin el apoyo de una pareja. Entonces, este planteamiento involucra concretamente el apoyo económico temporal en caso de fallecimiento de las jefas de familia para los hijos menores de 18 años. Lo anterior parte del principio de solidaridad y satisfacción de necesidades humanas como generador de políticas públicas en el marco de la responsabilidad del Estado. Los legisladores no podemos cerrar los ojos ante la avasallante realidad que condena huérfanos al hambre y a la delincuencia. Los niños y los adolescentes se deben a las aulas escolares sin pretexto alguno. No debemos permitir que la lucha de las madres solteras no rinda frutos. Se trata, senadoras y senadores, de una iniciativa con perspectiva de género, encaminada a garantizar el bienestar y la tranquilidad de las madres solteras en condiciones de pobreza, lo que alcanza como beneficio adicional a las garantías constitucionales tocante a los niñas, niños y adolescentes. Recordemos que desde la educación se armonizan acciones para la prevención del delito. No es una casualidad que se propongan acciones afirmativas que privilegien a las jefas de familia. La historia evidencia que son las mujeres las que contra cualquier adversidad, lejos de abandonar a los hijos, se ocupan de proporcionar educación y sustento. De ahí que se proponga incluir la regulación relativa
al programa de seguro de vida para jefas de familia en la Ley General de Educación Pública, con base en lo prescrito por la fracción 1 del artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social como órgano rector de esta importante vertiente de políticas públicas en el marco de seguridad social universal como responsabilidad del Estado. La iniciativa representa un mecanismo de protección para grupos vulnerables a través del subsidio responsable que parte del replanteamiento de la nueva cobertura de seguridad social universal, reencauzando recursos en beneficio de los menores. El ejercicio del bien que se propone responde a una necesidad social ancestral pero vigente, desarrollado desde el ámbito del Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública. El programa plantea optimizar el destino de los recursos que esta Secretaría otorga, con una visión de beneficio transversal y de largo plazo, toda vez que redunda en la oportunidad de garantizar escolarización en su acepción más amplia. Es indiscutible que una de las directrices de mayor relevancia en el ámbito de asistencia social es la que logra conjuntar la asistencia inmediata a la proyección de beneficios a futuro, elevar a rango de ley las bondades de los programas asistenciales con dirección, regulación y sobre todo permanencia, se traduce por lo tanto en la concreción específica del beneficio para las madres solteras. La iniciativa que se propone incorpora desde la ley el programa de seguro de vida para jefas de familia y lo desprende de la fracción 1 del artículo 19 de la Ley de Desarrollo Social, que prescribe como prioritarios y de interés público los programas de educación obligatoria en el marco de la eficiencia y transparencia. Integra como criterio la pobreza de conformidad con los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza a fin de cumplir con el objetivo de direccionar el apoyo asistencial a quienes más lo necesitan. Asimismo, vincula el programa de seguimiento escolar de los hijos de jefas de familia inscritas al padrón que por cualquier causa queden en orfandad hasta los 18 años cumplidos y que no reciban ingresos por concepto equivalente. Apoyemos en este reto a las mujeres jefas de familia que hoy demandan de todos y cada uno de nosotros este gran compromiso. Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se adiciona el rubro de sección 1 del acceso a la educación, así como la sección 2 del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que contienen el artículo 36 bis, 36 ter, 36 quater y 36 quintus, y se reforma el segundo párrafo del artículo 33, todos de la Ley General de Educación. Presidente, por la amplitud del decreto y toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta, le solicito se inserte texto íntegro de la presente iniciativa en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Eviel Pérez Magaña. Pido a la Secretaría que se inserte de manera íntegra. ¿Para qué asuntos, señores senadores? Claro, El senador Jesús Casillas, Aarón Irizar, Daniel Amador, y pido a la Secretaría que tome nota de las señoras y señores senadores que piden adherirse a esta propuesta del senador, Muchas la gracias. cual ha sido aceptada y así se hará en el Muchas diario gracias. de los debates. Gracias. Gracias. Túrnese a la Comisión de Estudios Legislativos y en su momento a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Adolfo Romero Lainez, a nombre propio y de los senadores Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López Hernández, Lorena Cuellar Cisneros y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. En el uso de la palabra. Buenas tardes, amigos, senadoras y senadores. Con el permiso, señor presidente, la creación de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados tuvo como base principal la necesidad de una política criminal completa del Estado, considerando la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes como objetivo principal, implementando al sistema penitenciario como plataforma para el logro de los mismos. Las cárceles fueron ideadas como medida de control y protección de la inseguridad, ya que al mantener recluidos a los delincuentes en ambientes controlados, eficientes, sustentables y humanitarios, garantizan el cumplimiento de la sentencia y generan condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte, por lo que los sentenciados se convierten en ciudadanos productivos, respetuosos de la ley y del orden comunitario. No obstante, la actualidad del sistema penitenciario mexicano se encuentra en una crisis tanto funcional como estructural. Entre los problemas más apremiantes es posible mencionar sobrepoblación, hacinamiento, corrupción por parte de autoridades, deterioro de las instalaciones precarias de los servicios médicos, deficiencia en la alimentación, falta de eficiencia y eficacia en los programas de readaptación social, imposibilidad del Estado de sufragar actualmente las necesidades de las cárceles, dilación en el trámite de los procesos internos, bajos salarios de los empleados en las prisiones, carencia de personal profesional, entre otras irregularidades que impiden que las penitenciarías cumplan con su objetivo principal. Esto es la reinserción social de los reclusos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, los centros del país, con una sobrepoblación de casi 23%, en el hecho de que la cárcel albergue más internos de los previstos, limita el impulso y aprovechamiento efectivo de esquemas y programas impartidos con fines de reinserción social. Esto, aunado a la falta de una adecuada segregación de delincuentes según el grado de peligrosidad, tienen consecuencias socialmente dentro y fuera de la cárcel, ya que se convierten en el lugar donde los internos intercambian información entre ellos para enseñar o mejorar técnicas y métodos para continuar delinquiendo. La inseguridad es un problema que lastima a la sociedad y es consecuencia, entre otras cosas, del fallido sistema penitenciario, cuya manutención, que si fuera poco, es sufragada por las mismas víctimas y que por los problemas antes mencionados no cumplen con lo exigido en el artículo 18 constitucional. La propia ley de la materia, que es tener como medios para la readaptación social al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Esta incongruencia, compañeras y compañeros, no puede ni debe continuar así, por lo que a partir de esta iniciativa se propone la implementación de una política que introduzca un modelo de trabajo dentro de las cárceles y logre subsanar varias de las deficiencias u omisiones del sistema penitenciario mexicano. Partiendo de que el trabajo es uno de los mecanismos que permite al ser humano desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades, el artículo 18 constitucional fue reformado el 10 de junio del 2011, estableciéndose en este proceso un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, con el fin de que las cárceles no continúen siendo espacios dedicados a la contención del sentenciado, sino instancias donde se creen las condiciones óptimas que garanticen la reintegración a la sociedad.
No obstante, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los internos ejerzan sus derechos antes mencionados. Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de impulsar las bases que permitan establecer una política nacional de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios del país y al mismo tiempo proporcione a los internos las herramientas que permitan sufragar parte de su manutención y la de sus familias, la reparación del daño y la generación de ahorros para el día de su liberación. Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, considero que es de urgencia que los legisladores tomemos las medidas necesarias desde nuestros ámbitos de acción para que sea una realidad el establecimiento de un modelo penitenciario en el que el trabajo en los centros de reclusión se entienda como un medio para la dignificación del interno y un elemento central de su tratamiento. Por lo anterior, propongo hacer las modificaciones pertinentes a la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, de modo que el trabajo en las penitenciarías se programe tomando en consideración las aptitudes, intereses, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, además de las demandas del mercado laboral. Lo que se pretende con esta iniciativa es que los internos sean procesados o sentenciados, se les permita optar por un empleo que por una parte garantice la manutención de sus dependientes económicos y por otra cubra los gastos de la reparación del daño de las víctimas, tomando como base que estos planteamientos incentivarían el trabajo en beneficio del interno, la víctima y el sistema penitenciario. Es imperante mencionar que las acciones en este ámbito deben inscribirse como parte de una política pública planeada y clara en su aplicación, que no pueda estar desvinculada del sector productivo del país y debe aplicarse con absoluto respeto a las leyes aplicables, la dignidad y los derechos humanos. Cabe señalar que el desempeño laboral no se impondrá como castigo, por el contrario, la dirección del respectivo centro penitenciario deberá organizar y planificar el trabajo garantizando descanso semanal, una jornada que no exceda de la máxima legal y considerando solo lo previsto en materia de seguridad e indemnización para acciones de la Ley Federal del Trabajo. En tanto que es necesario dar lugar a un ambiente propicio para el desarrollo laboral, aun cuando por su condición tenga limitado el ejercicio del respeto de sus derechos laborales. Considerando que los internos merecen un trato justo y no deben vivir una situación de explotación, el salario no será inferior a las 3/4 partes del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Y en caso de que la organización del trabajo esté a cargo de una persona moral, la remuneración se homologará al mismo nivel de aquella percibida por un trabajador en dicha empresa. Aquellos internos que practiquen alguna actividad artística remunerada podrán hacer de esta su única actividad laboral, siempre y cuando sean compatibles con su tratamiento y con el régimen del centro penitenciario, previa aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario. Asimismo, considerando las prioridades de las responsabilidades y necesidades personales del interno, así como la procuración de reparar el daño, se propone distribuir la remuneración del trabajo otorgando el 50% para los dependientes económicos del interno, 30% para la reparación del daño, 10% para el fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad y 10% para gastos personales. Con base en las propuestas antes mencionadas y tomando en cuenta el principal objetivo de los centros penitenciarios, el tratamiento de los delincuentes y la prevención del delito, se puede vislumbrar al modelo de trabajo planeado con un mecanismo de reinserción social que concientiza, capacita y motiva al interno durante su reclusión, a la vez que le permite responsabilizarse de sí mismo y sus dependientes económicos, la reparación del daño a la víctima, una mayor posibilidad de éxito
laboral una vez liberado y por lo tanto pocas probabilidades de reincidir. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Adolfo Romero Lainez. Túrnese a la Comisión de Estudios Legislativos y en su momento a la Comisión de Justicia. Se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de establecimientos para el tratamiento de las adicciones, el cual se turnará a las comisiones de estudios legislativos y, en su momento, a las comisiones de salud y seguridad social. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, a nombre propio y del senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales relativas al Sistema Nacional de Fiscalización. En el uso de la palabra. Con su permiso, señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa, con proyecto de decreto que busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos tanto a la Auditoría Superior de la Federación como al propio Sistema Nacional de Fiscalización, tiene que ver con el debate que tuvimos ayer y tiene que ver con un debate que desde el Grupo Parlamentario del PRD queremos que se instale como una de las prioridades de esta legislatura, y queremos que el análisis que puedan hacer los grupos parlamentarios aquí representados motive una profunda reflexión de en dónde nos encontramos como país, y especialmente en un momento de necesaria transformación de la vida pública nacional, que se convierte en un elemento de cohesión para garantizar un nuevo acuerdo político en lo fundamental. Y precisamente por eso, esta propuesta lo que busca es poner en el centro del debate, de la discusión y del análisis, una problemática que permea en la vida nacional, no de tan solo algunos años, sino prácticamente de toda nuestra vida revolucionaria. Quiero, a nombre de mi grupo parlamentario, pero también a título personal, ofrecer que esta iniciativa que hoy se presenta se pueda revisar también a la luz de una persona que en lo personal me parece importante recordar, no solamente con lo que hicimos hace algunos días, sino mantener presente el trabajo que significó Alonso Lujambio, no solamente como compañero senador, no solamente como un militante del Partido de Acción Nacional, sino que yo lo ofrezco como alumno que fui de él, y como alumno que no solamente en las aulas, sino en la vida, me parece, repito, en lo personal, que es importante rendirle tributo a él. Gracias a él yo aprendí mucho de la transición política mexicana, gracias a él conocí en gobiernos divididos en la Federación Mexicana y en el proceso presupuestario y las relaciones entre los órganos del poder, el caso mexicano en perspectiva histórica, que la problemática que tenemos en este país tiene que ver precisamente con la falta de transformación institucional en este tema que es la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la eficiencia en el gasto público. Cuando sostuve alguna vez plática con Alonso Lujambio, él señalaba que la transición estaba incompleta, en gran medida porque no se había logrado dar el paso siguiente. Habíamos arrancado un proceso de democratización desde 1977 con la reforma política de Reyes Heroles, se habría logrado incorporar las fuerzas políticas y se había consolidado un amplio proceso de trabajo que pasó por el diseño del Instituto Federal Electoral, por su autonomía,
por la consolidación de los tribunales electorales en materia constitucional, y llegamos al 2000, a un momento donde la alternancia fue posible y un partido político logró cambiar el nombre en el poder. Y lo que platicábamos en aquella ocasión con Alonso es si realmente había habido una alternativa frente a esa alternancia, si realmente se había logrado consolidar una nueva forma de concebir al régimen político, y si ese régimen político, en un cambio, había logrado formas distintas de relación entre los actores políticos y especialmente entre los actores políticos y la sociedad. Él destacaba el tema del IFAI, el acceso a la información, como uno de esos cambios notorios, y me acuerdo que en aquel debate yo sostenía y sigo sosteniendo que gran parte del ensamblaje institucional no había cambiado, si bien se había posibilitado el acceso a la información como una palanca de participación ciudadana, no había cambiado en mayor cosa otro tipo de andamiajes y de pilares del sistema político, como era la relación con los sindicatos. Bueno, viene a colación, pues hoy se está discutiendo precisamente ese tema, el tema de la democracia sindical en la Cámara de Diputados, y pareciera ser que esa discusión que mantuvimos y con la cual yo quiero honrar a alguien que fue maestro de muchas generaciones, sigue pendiente. ¿Qué tanto logramos transformar los pilares de ese régimen político que imperó durante 70 años y que pareciera ser a ojos de varios de nosotros que no se modificó en lo sustantivo? Cuando Vargas Llosa planteaba que la dictadura perfecta era México, planteaba precisamente que la red que le daba soporte institucional, las relaciones políticos sociales que garantizaban que ese régimen pasaran sexenios tras sexenios, se mantuviera vivo, la parte fundamental de ese régimen era la corrupción y la falta de rendición de cuentas. Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que la discusión que tuvimos el día de ayer, la discusión que se ha hecho pública a la luz del pasado proceso electoral e incluso las propuestas políticas que se han puesto sobre la mesa en materia de rendición de cuentas, en materia de nuevas instituciones que vayan en contra de la corrupción, tenemos que aprovecharla todos los partidos políticos. Tenemos que entender que si no hemos logrado una verdadera transformación de fondo del régimen político en los últimos 80 años, es porque no hemos logrado desensamblar en su totalidad ese régimen que todavía se sostiene a nivel de los municipios, a nivel de los estados, a nivel de las instituciones federales y que se sigue sosteniendo por la falta de rendición de cuentas, por la falta de transparencia y por la falta de un efectivo combate a la corrupción. De tal manera, compañeros y compañeras, que esta iniciativa, este cambio constitucional que ofrecemos el día de hoy, queremos que lo debatamos de manera compartida con todas las fuerzas políticas, con todos los grupos parlamentarios que están aquí representados. Estoy convencido de que podemos aprovechar el tema de la eficiencia presupuestal, saber qué se gasta, cómo se gasta y sobre todo cómo le sirve a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas comunes y corrientes, cómo se está gastando el dinero de la gente, el dinero de los impuestos. ¿Cómo rendimos cuentas frente a ese gasto y especialmente cómo castigamos a aquellos que violentando la buena fe de los ciudadanos hagan uso corrupto de ese dinero, incurran en actos de corrupción y puedan ser sancionados a la luz de toda la sociedad? Yo estoy convencido, compañeros y compañeras, que podremos dar paso a la nueva etapa de la transición mexicana, a la nueva etapa donde le demos consistencia y le demos salida a un tema que pareciera que seguimos arrastrando y no logramos terminar, que es la transición democrática en este país. De tal forma que la iniciativa que hoy ofrecemos el senador Mario Delgado, un servidor y los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ofrece un cambio institucional, que la Auditoría Superior de la Federación, que es el brazo técnico de este Poder Legislativo instalado en la Cámara de Diputados,
tenga capacidades de supervisión puntual y si identifica que hay algún acto de corrupción, inmediatamente pueda mandarlo a un tribunal constitucional que instalemos para estos efectos. Si ya lo logramos hacer en materia electoral, ¿por qué no hacerlo en este tema? Que es un tema profundo, que requiere de especialización y especialmente que requiere de la más alta capacidad y voluntad política para el ejercicio de la ley. Estamos planteando la instalación de estos nuevos tribunales. En vez de imaginarnos un nuevo ente que con la autonomía ciudadana venga a buscar reforzar, que reforcemos lo que tenemos en el sistema, que reforcemos este brazo técnico en la Auditoría Superior, que garanticemos que lo que haga la auditoría no se quede a dormir el sueño de los justos en el Ministerio Público o en la Secretaría de la Función Pública, sino que directamente se vaya a este tribunal y que ese tribunal sea parte de un sistema donde el Instituto Federal de Acceso a la Información, donde una revisión puntual de la ley de responsabilidades de los servidores públicos nos garantice una visión integral. Una transformación institucional es lo que requiere este país. Y pareciera ser que la discusión se quiere volver a poner en el tema de las reformas estructurales. Yo lo que les ofrezco, compañeros y compañeras, y lo que queremos desde el PRD, es que busquemos un acuerdo en lo integral desde el punto que más le duele a la gente hoy, que es cómo se gasta, en qué se gasta y qué beneficios le genera a la gente. Por eso esta iniciativa estaremos trabajándola con todos los grupos parlamentarios y esperamos que se vuelva una pieza en la construcción del gran acuerdo nacional que nos reclaman los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Armando Ríos Peter. Túrnese a la Comisión de Estudios Legislativos y en su momento a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Miguel Romo Medina, David Penchina Group e Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma y deroga el inciso D del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Senadoras y senadores, vengo a presentar esta reforma a nombre de los senadores Emilio Gamboa, Ismael Hernández, David Penchina, Miguel Romo y el de la Voz. En México se reportan al menos 50,000 casos de extorsión con base al robo de credenciales de elector cuando se utiliza indebidamente sus datos. Se estima que 6 de cada 10 secuestros, las bandas dedicadas a este delito utilizaron o aprovecharon la información de la credencial de elector para presionar a sus víctimas y concretar sus delitos. Sumado a ello, se registran anualmente en México 300,000 casos de robo de identidad con todas las consecuencias que de ellos se derivan, con fraudes y otra serie de ilícitos. La reforma que exponemos ante ustedes, si bien busca modificar ordenamientos de orden electoral, su fin principal es inhibir el uso de instrumentos de carácter comicial, como lo es la credencial para votar con fotografía, con fines delincuenciales tales como la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, el robo y sobre todo con la finalidad de garantizar y preservar un derecho muy importante, que es el derecho a la identidad y a la privacidad de los datos personales. A partir de la creación del Instituto Federal Electoral en octubre de 1990, se han emitido 4 diferentes modelos de credenciales para votar. En la actualidad, la credencial para votar no es solo un instrumento que permite la emisión del sufragio de los ciudadanos, sino que se ha convertido en un medio de identificación oficial, incluso el más utilizado. Desde su emisión, la credencial para votar con fotografía ha contado con el domicilio del elector. En esta iniciativa se justifica la propuesta de eliminar el domicilio de los electores de la credencial para votar con fotografía, debido a que no es un elemento de seguridad electoral y, por el contrario, se ha convertido en un medio nocivo para sus titulares al ser utilizado indebidamente cuando ésta es sustraída o robada en forma
que ha potenciado y ha aumentado definitivamente delitos como el de la extorsión, el secuestro, el robo violento y el robo de identidad. En la credencial para votar, que en la actualidad expide el IFE, se incluye una identificación geoelectoral que corresponde a la entidad federativa, municipio, sección y localidad, que corresponde precisamente a los datos del domicilio del elector. Esto se consigna en una clave que se lee perfectamente bien por las autoridades electorales, de tal suerte que nos parece innecesario, ocioso y sumamente riesgoso que los 84.5 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector en este momento sigan portándola con el domicilio particular. El robo de identidad, entonces, se ha significado en el ámbito nacional porque con ello se abren cuentas bancarias, se consiguen tarjetas de crédito, se solicitan y se obtienen teléfonos celulares a nombre de personas en cuyo caso se suplanta la identidad, y ante esta serie de hechos la Profeco ha solicitado a los ciudadanos tener especial manejo con el cuidado de sus datos de identidad. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financiero, Conducef, en 2011, el monto reclamado por los usuarios de la banca relacionados con fraudes por la utilización indebida de identidad ha generado daños por 476 millones de pesos. En México, el delito de robo de identidad deja pérdidas anuales por casi 9 millones de dólares y afecta a todos los usuarios de las instituciones públicas y privadas. Conducef detectó 300,000 casos de robo de identidad solamente en 2010 y el 52% de estos casos son precisamente con la credencial de elector. Por otro lado, según un estudio de la Asociación Civil Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Seguridad, en 6 de cada 10 casos, los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial para votar con fotografía como medio de extorsión y de amenaza. Incluso expertos en seguridad en los ámbitos de las dependencias federales, como son Procuraduría de la República y Secretaría de Seguridad Pública, recomiendan a sus funcionarios no portar la credencial de elector porque precisamente es un medio a través del cual se exponen de manera muy importante ante la delincuencia. Senadoras y senadores, la iniciativa que presentamos el día de hoy tiene precisamente esa doble finalidad. La finalidad de hacer patente la reforma que se hizo a los derechos de privacidad en relación a la identidad de los mexicanos a través de un sistema comicial que es la credencial de elector. Y tiene como finalidad también que a través de la supresión del domicilio de los tenedores de credencial de elector se evite que estos sigan poniéndose en riesgo permanentemente por la creciente ola de violencia. Por todo lo anterior sometemos a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se deroga el inciso D del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con ello se derogaría que se incluya precisamente el domicilio de los ciudadanos en la credencial de elector. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Arturo Zamora Jiménez. Se informo que se ha suscrito también esta iniciativa el señor senador Omar Fayad Meneses, por lo cual tomamos nota de ello. Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y en su momento a la Comisión de Gobernación.